241 Oremos, Chicago, 16 y 17 de octubre. Algo grande está por suceder. Te esperamos. Se apagará. En medio de tiempos de prueba y sequía, los cielos de bendición, de vida y de justicia se abren. Es un tiempo de gloria que vendrá de la presencia del Señor. Ven a Cielos Abiertos, el 11º Congreso del Ministerio Mujer Victoriosa, donde descubriremos la gloria de su presencia, su unción y su favor. Ven y descubre el nivel glorioso de vida y victoria que solo viene de Él. Recibe un mensaje transformador junto a los conferencistas Igna de Suárez, Bob Sergi y Brenda Bravati. En la alabanza, Marangeli Laureano, Pochi García y Juan Carlos Alvarado con su banda. Y para concluir el evento, las puertas se abren para toda la familia junto a Juan Carlos Alvarado y Pochi García en un gran concierto y un tiempo de adoración profunda. Congresos Cielos Abiertos, viernes 2 y sábado 3 de octubre en la iglesia Amherst Christian Reformed Church. Te esperamos en la 149 W Broshy Road en Amherst, Illinois. Llama al 773-622-2498 o visita www.mujervictoriosa.org. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, aquí estamos de regreso con su programa Apoyo Familiar. Ya hemos hablado de la alegría, de la paz, de la fe, de la esperanza y del amor. Hoy hablaremos acerca de la libertad. Mucha gente se queja de no tener libertad, piensan estar aprisionados a alguien o a algo. Eso le pasaba a Raúl cuando tenía 16 años, pero ahora que ya tiene 30 y es papá, piensa de manera muy diferente. Una cosa es ser libre y otra bien diferente es saber vivir la libertad. Somos libres, pero la gran mayoría de la gente no sabe vivir plenamente la libertad. Muchos piensan que solo serán libres cuando salgan del colegio o después de la graduación en la universidad, después de conseguir un empleo, después que salgan de casa para vivir solos, después que ganen su propio dinero, después que sean ricos, después que se jubilen, etcétera, etcétera. A lo mejor ese es alguno de sus puntos. La libertad no depende de las cosas ni de los logros. La libertad es un regalo de Dios. Él nos creó para ser libres, nos creó con la libertad de escoger y de decidir, pero es importante no confundir la libertad con el libertinaje. Muchos piensan que por ser libres pueden hacer lo que quieran y cuando quieran, sin importarle las personas ni las consecuencias. Ser libres no significa hacer lo que uno quiere, eso sería una verdadera locura. Eso es lo que quería Marilú cuando tenía 14 años y ya tenía novio y estaba entrando en las aventuras de tipo sexual. Y le pregunté, ¿sería libertad conectar tu televisor que es de 110 voltios en un enchufe de 220 voltios? Claro que no, me respondió. ¿Sería libertad usar drogas sabiendo que estás destruyendo tu vida? Vaciló un poquito y dijo, no, sería libertad tener sexo sin compromiso de matrimonio, apenas por placer, sabiendo que podrías quedar embarazada. Bajó la cabeza y no dijo nada. Eso, le dije, no es libertad, eso es locura. La libertad que trae felicidad es la que está sobre la base de la verdad y la responsabilidad, y lo repito, la libertad que trae felicidad es la que está sobre la base de la verdad y la responsabilidad. Fuera de esto es locura o libertinaje, irresponsabilidad, pecado y causa dolor, sufrimiento y lágrimas. No quiera usted probarlo, mi amigo, especialmente joven o señorita, no quiera probarlo. Es mejor que aprenda usted del error de la gente, del error de aquellos que lo han practicado.
Ser libres es poder decir no para todo lo que nos hace daño. Es poder escoger lo correcto sin presión de nadie. Muchos piensan que el cristiano y la cristiana es un prisionero de la religión, donde la gente no puede hacer nada, donde hay muchas reglas, reprensiones y prohibiciones, pero al contrario, querido amigo y amiga, el creyente es libre para hacer todo lo que todas las personas hacen, con la diferencia de que ese creyente es tan libre, ese creyente es tan libre que escoge hacer el bien y rechaza la maldad. El apóstol Pablo nos dice allí en la carta a los Gálatas, escribiéndole a ese grupo de iglesias: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Como cristiano y como cristiana, usted es libre para decir no al pecado y sí a la santidad. La verdadera libertad está en la palabra de Dios. El propio Señor Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si lo puede leer allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. La verdadera libertad está en Jesucristo. Y para vivir esta libertad es necesario tener coraje, o sea, valor. Es necesario tener valor y fuerza de voluntad. Es necesario vivir según las enseñanzas de Cristo Jesús. Es amar al prójimo y servir a Cristo como siervos. Andar por los mismos caminos que Él anduvo y vivir como verdaderos discípulos. Ser discípulos de Cristo no es tarea fácil. Significa correr riesgo, tomar decisiones y abandonar hábitos viejos. Pero si usted alcanza esa meta y se forma y se transforma en un seguidor del gran maestro de Galilea, usted conquistará la libertad de los verdaderos cristianos, de las verdaderas cristianas. Y le pregunto, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de verdad? Entonces solo hay un camino: acepte la libertad que Jesucristo le ofrece. Acéptelo hoy, disfrute de la verdadera libertad. Y de eso seguiremos hablando después de esta breve pausa. Especial de Biblias en Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Biblia para Evangelismo, $5.99. Biblia El Pescador, $9.99. Biblia de promesas con letra grande, con más de 1,800 promesas marcadas, de piel especial por solo $29.99. Te esperamos en el especial de Biblias en Librería Vida Nueva. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Continuamos diciendo que no hay una palabra que resuene de manera más clara en la mente de millones y millones de personas que la palabra libertad. Un comercial televisivo anuncia que si usted compra cierto automóvil o vuela en cierta aerolínea, en todo eso le hará libre. La gente celebra la independencia de sus países, entonando con sus labios cánticos de libertad que resuenan en sus oídos. Los políticos, la gente de negocio, los vendedores, los líderes militares y sus reclutadores conocen todos cómo usar la palabra libertad para atraer la atención y despertar interés. Hay pocas palabras iguales a esta que tengan tanto peso. Hace tiempo atrás, en un estudio bíblico, surgió una pregunta que causó un fuerte debate,
¿Pueden los cristianos comer morcilla? O como se le dice en Sudamérica, prieta o salchicha de sangre. ¿Y por qué este debate fue tan fuerte? A causa, por supuesto, de las normas del Antiguo Testamento acerca de comer sangre. En Levíticos capítulo 17, versos 10 al 14, y se lo leo: si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel: ninguno de ustedes, ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre. Todo israelita y todo extranjero que viva entre ustedes, que case algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser humano. Por tanto, digo a los hijos de Israel: no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el mundo que la coma será eliminado. Ese debate inusual plantea una cierta hermenéutica o interpretación más básicas y algunas cuestiones de carácter teológico. Y esas preguntas serían: ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Cómo se relaciona la ley de Moisés con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo debe un cristiano ejercer su libertad en Cristo? El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15, trató de responder a ciertas preguntas prácticas con las cuales se enfrentaban los primeros cristianos mientras luchaban con la forma de disfrutar su libertad de la administración mosaica sin llegar a ser piedra de tropiezo para los judíos. Estas fueron las preguntas a las cuales el apóstol Pablo en particular dio una gran cantidad de ideas. Era él, después de todo, uno de los designados por el Concilio de Jerusalén para circular y explicar la carta que resume las decisiones de los apóstoles y de los ancianos, como se describe allí en Hechos capítulo 15, versos 22 al 29. La carta enviada. Y en el capítulo 16, el verso 4, dice que el apóstol Pablo iba por todas las ciudades entregando las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Frente a problemas similares en la iglesia de Roma, el apóstol Pablo les proporcionó una serie de principios que se aplican por igual a los cristianos del siglo XXI. Su enseñanza en Romanos capítulo 14, versos 1 al 15, y capítulo 14, 1 al capítulo 15, verso 13, toda esa sección contiene pautas saludables y muy necesarias para el ejercicio de la libertad cristiana. Podemos enumerar 4 pautas importantes. El principio número 1, la libertad cristiana nunca debe hacer alarde. Así que, dice Romanos capítulo 14 en la Nueva Versión Internacional, así que la convicción que usted tenga respecto a algo, manténgala como algo entre Dios y usted. En otras palabras, pregunta el apóstol: ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Esto mismo le expliqué a Berta, que tenía problemas con ciertos reglamentos de su iglesia. Le cité capítulo 7 del Evangelio de Marcos, versos 18 y 19, y le dije que somos libres en Cristo de las leyes dietéticas mosaicas. Cristo ha pronunciado limpios todos los alimentos. Cuando entró en la casa, dice Marcos 7, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden aprender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo?
porque eso no entra en su corazón sino en su vientre y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo, agrega Marcos, que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Cristo Jesús ha pronunciado limpios todos los alimentos, pero usted no tiene que hacer alarde de lo que come o de lo que bebe o cómo se viste, y menos aún decir que a usted no le manda nadie. Usted hace uso de su libertad sin menoscabar la libertad de sus hermanos más débiles que no comprenden aún la libertad que han recibido de parte de Cristo. Sobre este asunto el apóstol Pablo hace en otro lugar un par de preguntas muy penetrantes a los que insisten en el ejercicio de su libertad, sean cuales sean las circunstancias. Primera pregunta, ¿esto realmente edifica a los demás? Y la respuesta está ya en Romanos capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La segunda pregunta, ¿es esto realmente liberador? ¿O ha comenzado realmente a esclavizarme? Y la respuesta está en 1 Corintios capítulo 6. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. La verdad sutil es que el cristiano que tiene que ejercer su libertad está en esclavitud a la misma cosa que él o ella insiste en hacer. El apóstol Pablo dice, si el reino consiste para ustedes en comida, bebida y cosas similares, ustedes han perdido el punto del evangelio y de la libertad del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 14. El principio número 2. La libertad cristiana no significa que usted da la bienvenida a hermanos cristianos solo cuando haya solucionado sus opiniones sobre un tema, sea ese tema espinudo o no lo sea. En otras palabras, usted no solo convive con quienes usted está de acuerdo en todo. Dios le ha dado la bienvenida en Cristo tal como usted es. Así que debemos hacer igual nosotros, darle la bienvenida a nuestros hermanos, aunque haya diferencia de opiniones en lo que comemos, en lo que bebemos o cómo nos vestimos. El apóstol Pablo habla allí en Romanos capítulo 14, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahí está la clave. Es cierto que nuestro Señor no nos deja como estábamos, pero Cristo no toma su patrón de conducta como base de recibirle a usted. Él no nos ha recibido cuando éramos igual a Él. Al contrario, dice Romanos capítulo 5, que a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús no nos recibió cuando éramos iguales a Él. Tampoco nosotros debemos recibir solo a nuestros hermanos que piensan igual que nosotros. Tenemos muchas responsabilidades para nuestros hermanos cristianos, pero ser el juez no es una de ellas. Solo Cristo tiene la responsabilidad de juzgar. ¿Quién eres tú?, dice el apóstol Pablo, capítulo 14 de Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Qué triste es oír, como lo hacemos demasiado a menudo, oír el nombre de otro cristiano mencionado en una conversación solo para que alguien salte inmediatamente cargándole de críticas. Esto no es tanto una marca de discernimiento, ya que es la evidencia de un espíritu crítico. ¿Qué pasa si la medida que usamos para juzgar a los demás se convierte en la medida utilizada
para juzgarnos a nosotros mismos? Recuerde Romanos capítulo 14 y también las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Hacemos otra pausa y regresamos para conversar sobre el principio número 3 y el principio número 4. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El principio número 3 dice: la libertad cristiana nunca debe ser utilizada de tal manera que se convierta en un obstáculo para otro cristiano. El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 14, verso 13, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Cuando el apóstol Pablo afirma este principio, no es una reacción de improviso, algo que se le ha venido a la mente de repente, sino un principio establecido que él ha pensado y al cual se ha comprometido deliberadamente a cumplirlo. Y lo testifica allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8. Por lo tanto, dice él, el apóstol, por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Cuando usted realiza este compromiso, con el tiempo se convierte en usted en una parte tan importante de su pensamiento que orienta instintivamente toda su conducta. Se nos ha dado la libertad en Cristo para ser siervos de los demás, no para complacer nuestras propias preferencias. Y finalmente, el principio número 4, la libertad cristiana requiere comprender el principio que produzca este verdadero equilibrio bíblico. No nos agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos capítulo 15, versos del 1 al 3. Hay algo devastadoramente simple sobre esto. Reduce la cuestión a las preguntas básicas de amor por el Señor Jesucristo y el deseo de imitarlo, ya que su Espíritu mora en nosotros para hacernos más semejantes a Él. La verdadera libertad cristiana, a diferencia de las diferentes libertades o movimientos de liberación del mundo secular, no es cuestión de exigir los derechos que tenemos. ¿Se atrevería usted a decir que los fundadores de los Estados Unidos de América, con toda su sabiduría, pueden haber desencadenado inadvertidamente una distorsión del cristianismo al hablar de nuestros derechos a la vida, los derechos a la libertad y a la búsqueda de la felicidad? El cristiano se da cuenta de que ante Dios él o ella no posee derechos por naturaleza. En nuestra condición de pecadores hemos perdido todos nuestros derechos. Solo cuando reconocemos que no merecemos nuestros derechos, podemos ejercerlos adecuadamente, pero ahora como privilegios. La sensibilidad a otros en la iglesia, especialmente a otros más débiles, depende de este sentido de nuestra propia indignidad. Si asumimos que tenemos libertades para ser ejercidas a toda costa, llegamos a ser potencialmente armas letales en nuestra comunidad de fe, en nuestras iglesias, muy capaces de destruir a alguien porque en Cristo Jesús ha muerto. Por hacer lo que se me antoja, por defender mis derechos, puedo dañar la vida de un hermano en Cristo, como el apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 14, versos 15, verso 20.
Eso no quiere decir que tengo que ser el esclavo de la conciencia de otro. Juan Calvino da en el clavo cuando dice que nosotros contenemos el ejercicio de nuestra libertad por el bien de los creyentes débiles. Usted detiene el ejercicio de su libertad por el bien de un hermano más débil, pero no cuando nos enfrentamos a los fariseos que exigen que nos ajustemos a lo que no es bíblico. Cuando el evangelio está en juego, la libertad debe ser ejercida. Donde la estabilidad de un cristiano débil está en juego, hay que frenarla. Le repito esta regla para que usted la practique. Cuando el evangelio está en juego, usted está libre y debe practicar su libertad. Pero cuando depende del bienestar de un cristiano más débil, entonces frene su libertad. Regresamos entonces para terminar en oración. Escribió Martín Lutero: el cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y en eso todos estamos de acuerdo, pero continúa la segunda parte. El cristiano es servidor de todas las cosas y está sujeto a todos. Como lo fue con el Maestro, lo mismo ocurre con nosotros, sus siervos. Amado Señor, te rogamos que tu palabra haya dado luz a algún hermano o hermana que está preocupado en el ejercicio y el uso de su libertad. Pero especialmente te rogamos por aquellos que han sido dañados y perjudicados por el uso de la libertad de algunos creyentes. Que la paz tuya y, Señor, que el gozo tuyo regrese a sus vidas y que regresen a tu redil. Y si hay alguien que aún no te conoce, te rogamos, Señor, que pueda apreciar el gran regalo de ser libres en Cristo Jesús. En su santo nombre te lo rogamos. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestro